Ok, confío en que ya se escucha mejor. Entonces, ya todos pueden ver la pantalla y pueden escuchar. Ok, perfecto. Bueno, esperemos que ya, o sea, la tecnología no me falle, pero ya voy a iniciar porque ya perdimos como mucho tiempo. Bueno, les quiero platicar, o sea, que como han ido observando durante los dos módulos previos, que es algo muy importante, el crecimiento y el desarrollo del niño son muy importantes. En el primer año de edad, el peso se triplica y la talla se duplica. El perímetro cefálico más o menos está a un tercio de la proporción del cuerpo. Entonces, es muy importante las buenas prácticas de alimentación. Y en este tema de estreñimiento es muy común en los niños. Y la literatura lo define principalmente respecto a tres vertientes. Uno puede ser clínicamente, y esto, o sea, se define como la alteración en la frecuencia, tamaño y consistencia de las heces. En términos de frecuencia se puede definir como evacuaciones de heces inferior a 3 veces por semana, cuando en realidad si hablamos de un lactante menor, o sea que son de los 0 a los 6 meses aproximadamente, en promedio evacúa 4 veces al día. Entonces es muy común, pero hay como situaciones, o sea que se presentan de manera patológica que pueden ocasionar que esto se exacerbe. Y con relación al volumen, se relata subjetivamente como grande o de adulto o en consistencia heces duras y secas. Miren, ustedes en realidad siempre es muy importante que chequen, o sea, cuál es la calidad de la evacuación del niño. Se deben de preocupar si no tiene color, o sea, la evacuación se llama acolia, o sea, si evacúa de color oscuro, porque no se puede hablar como de algún otro proceso. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Ya no se escucha lejano ni nada? ¿Muy bajito? Ok. ¿Aquí me escuchan un poquito mejor? Ok, muy bien. Traigo el micrófono casi pegado a la boca. Pero ustedes díganme, o sea, si se escucha, no se escucha. ¿Ya bajó el volumen? Ok. Miren, hay criterios para poder decir que verdaderamente es estreñimiento y en realidad sé que hay algunos médicos conectados, pero aquí, o sea, en lo que nos vamos a enfocar es en el aspecto nutricional, en el cambio de hábitos y en el tipo de dieta que le tenemos que dar al paciente que presenta estreñimiento. Fíjense, aquí en el esquema, los dos primeros imágenes se refieren a lo que es la definición de estreñimiento. Si evacúan así bolitas como borreguitos o un poquito más como granuloso. Entonces, eso es estreñimiento y así es como lo clasifican. Entonces, en promedio les decía que un lactante menor evacúa más o menos 30 gramos por kilo por día. O sea, entonces, las evacuaciones y la diarrea, como ustedes pudieron leer también en el módulo, se puede clasificar, o sea, en osmótica y secretora, y también por la consistencia que tiene. A lo mejor el bebé no evacúa tanto, pero si el niño, o sea, tiene, o sea, la consistencia líquida, también se puede definir como diarrea, ¿sí? Entonces, respecto al estreñimiento, hay manifestaciones clínicas o síntomas. Trozo de las heces, encopresis, retención, dolor abdominal que se presenta muy frecuentemente. Quiero que tomen en cuenta que cuando hablamos de una intolerancia, o sea, hablamos de distensión abdominal a la altura del ombligo de más de 3 centímetros.
Entonces, si yo le doy de comer al bebé o si yo le doy la leche y se distiende más de 3 centímetros, entonces ya estamos hablando de una intolerancia. Maniobras para retener, incluso manchado, y este manchado puede estar acompañado de sangre. La sangre puede estar oculta en heces o puede estar, sangre fresca. Y eso va a depender de la porción en el intestino en la que está sangrando, ¿sí? Olor, penetrante, anorexia, y esto es muy importante porque los puede llevar a que el niño, se pueda desnutrir, vómito y también sangrar. Entonces, ¿qué es lo que me debo de fijar en general? Porque yo solamente los quería poner en preámbulo, de qué es estreñimiento, ¿no? Entonces, tienen que hacer, como vieron en el módulo con Clio, la historia clínica, del paciente, que debe de cubrir el A, B, C, y D, ¿sí? Entonces, donde ustedes, hagan un escudriño muy específico en el nivel de educación, factores socioeconómicos, e incluso, qué pasó previo a, ¿no? Acuérdense que todo se relaciona y es lo que quiero aquí como que ustedes más o menos comprendan. Desde ahora que estamos viendo el tema de alergias, lo que les comentaba, desde ahora lo que está muy en boga es la programación fetal, 2 años antes de embarazarte, tú te cuidas y te programas para que tu bebé pueda tener un peso saludable, para que nazca con un peso saludable, que esto quiere decir de 2,5 kilos a 3,5 kilos, ¿sí? Aquí es una ingesta de prebióticos 2 meses antes de la concepción, el tipo de parto, que el parto sea vaginal, también los protegen contra la microbiota intestinal, mejora mucho la microbiota intestinal, que tenga lactancia materna los primeros 20 minutos, que esto por toda la cantidad de inmunoglobulinas. Entonces, todos estos factores, cuando ustedes les llegue un niño a la consulta, los tienen que preguntar, ¿sí? Y en uno de los ejercicios, por eso les mencionaba, ¿en qué me fijo o qué pregunto? A veces no es necesario que hagan a lo mejor el PCN o el plan de cuidado nutricio largo, que son como 5 hojas, porque si tienen muchísima consulta, puede resultar poco práctico. Pero ustedes sí tienen que tener 2 hojas donde de cómo nació el bebé y cuánto pesó y en qué percentil nació y sobre qué percentil la va, para que ustedes puedan darle un diagnóstico al papá, un diagnóstico clínico con nombre y apellido respecto a la nutrición, ¿no? Entonces, historia médica de salud endocrina y metabólica, o si tiene alguna patología, historia relacionada con la alimentación y la nutrición, lo que les decía de la leche materna, el tipo de alimentación complementaria, si hay algunos alimentos en específico que pueden estreñir al bebé, datos bioquímicos y pruebas médicas y procedimientos. Miren, el mejor indicador para evaluar el estado nutricio en niños es la albúmina, y esta debe estar en 4, tiene una vida media aproximadamente de 3 semanas, pero depende del tipo de patología, es lo que vamos a pedir. No le vamos a pedir lo mismo a un niño desnutrido, que le vamos a pedir VH, química sanguínea, y a lo mejor otras pruebas, que a lo mejor a un paciente que tenga sobrepeso y obesidad. A este le vamos a pedir a lo mejor, cómo está su insulina o algunas pruebas en específico. Si tuviéramos un paciente, por ejemplo, con hepatopatías, pues pruebas de función hepática. Un paciente renal, se le piden otras cosas como tasa de filtración glomerular. Entonces, a lo que voy es que siempre tiene que ser individualizado para que ustedes puedan hacer un mejor diagnóstico. Entonces, bueno, siempre tiene que ser, aquí estaba, no sé por qué no aparece, el ABCD de la nutrición, ¿sí? Factores antropométricos. Entonces, si yo les pregunto factores antropométricos en el niño, en el niño, ¿qué tenemos que tomar? Tenemos que tomar peso, tenemos que tomar talla, perímetro de brazo y pliegue cutáneo tricipital como mínimo, ¿sí? Entonces son 5 mediciones: peso, talla, perímetro de brazo, pliegue cutáneo tricipital y perímetro cefálico hasta los 3 años. Entonces, con el peso y con la talla, ustedes pueden evaluarlo, de diferentes maneras. Pueden sacar porcentaje de la mediana, que el porcentaje de la mediana generalmente se usa más en la clínica. Pueden sacar puntuación Z, que es un parámetro internacional, ¿sí? Pero es como más poblacional. O pueden evaluarlo por medio de percentiles, ¿sí? Entonces, ¿todos me están escuchando? ¿No se están durmiendo?
Entonces, estos factores, o sea, se tienen que tomar respecto a antropometría, ¿sí? Entonces, de estos, o sea, estos son indicadores. Vamos a derivar los índices que ya les mencionaba. O sea, podemos seleccionar porcentaje de la mediana, como vieron con Clio, que se usa mucho, que nos saca peso para la talla, que nos va a hablar sobre un proceso agudo, o talla para la edad, que nos va a hablar sobre un proceso crónico. Talla para la edad es grado 1, grado 2, grado 3. Y peso para la talla, o sea, lo normal es de 90 a 110 y va de 10 en 10, que esto es como un tip, y se puede clasificar como leve, moderado y severo, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes, o sea, conozcan esto para que puedan como incidir. Y el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro de brazo nos va a ayudar, sí, sí, sí se está grabando. El pliegue, el pliegue y el perímetro de brazo nos va a ayudar a sacar las reservas corporales, la reserva magra y la reserva grasa, ¿sí? Entonces, y esto no, es muy, muy práctico en muchos pacientes, o sea, como por ejemplo estos pacientes o los pacientes sobre todo que tienen retención de líquidos. Si a ustedes les llega a la consulta un nefrópata, el peso seco se saca en adultos, pero en los niños la manera de cómo lo vamos a evaluar va a ser con la reserva magra o la reserva grasa. El hepatopata tiene el hígado crecido, tiene distensión abdominal, tiene agua, ¿no? Igual que el nefrópata, hay una retención de agua y por lo tanto a lo mejor el peso no está por abajo de lo que indica, pero las reservas corporales son las que nos van a decir directamente cómo está su estado nutricional. Entonces, sí es, siempre es muy importante que saquen todo. O sea, porque alguien que igual no sabe de pediatría solo saca pesos y saca talla, y si está de la percentila 10 al 85 se considera dentro de parámetros normales. Y ustedes tienen que tomar mucho en cuenta cómo cómo nació el bebé, ¿no? Si mi bebé nació en la percentila 25, tiene que, o sea, mantenerse en la percentila 25 o a lo mejor subir a la 50, pero no me puede bajar de repente a la percentila 3, ¿no? Porque ya podemos hablar de desnutrición. Si me baja la percentila 3, entonces yo tengo que ver por qué mi bebé, o sea, se fue a la percentila 3 de estar en la percentila 25. Entonces, por eso es muy importante que se lleve un seguimiento longitudinal del crecimiento y del desarrollo del niño. Hay actualmente muchísimos programas, incluso en la práctica, como es el Antro y el Antro Plus. No sé si los conozcan. Están gratuitos y también nos sirven para evaluar el estado nutricio, ¿sí? El punto B, que son los factores bioquímicos, les digo que también tiene que ser individualizado y van a ir ustedes de lo general a lo específico. O sea, no van a sacar una prueba de vitamina C que es muchísimo más específica y se relaciona con a lo mejor procesos leucocitarios. O sea, sin antes haber sacado una biometría hemática, ¿no? Y saber si el niño tiene anemia. Los niños que tienen estreñimiento, o sea, generalmente el 30% presenta anemia por deficiencia de hierro. Y esto es algo súper importante, ¿sí? Porque el hierro en los niños puede hacer la diferencia entre el gerente y el empleado. A nivel cognitivo, el hierro es muy importante. Entonces, después de los 4 meses que el hierro baja en la leche materna, ustedes deben de suplementar. La dosis profiláctica son 3 miligramos por kilo por día y la dosis terapéutica son 6 miligramos por día de hierro, ¿sí? Entonces, los niños que presentan sangrado de tubo digestivo alto o bajo, entonces generalmente hay que mandarles a hacer a estos niños biometría hemática para ver si tienen anemia ferropénica, porque hay 3 tipos de anemia. La anemia por deficiencia de hierro, que es la megaloblástica, la anemia por deficiencia de vitamina B12, perdón, que es la megaloblástica, la anemia por deficiencia de hierro, que es la ferropénica, y la anemia por el factor intrínseco, ¿sí? Entonces, factores clínicos. Siempre yo les aconsejo que volteen a ver, y siempre les digo a mis alumnos, volteen a ver al niño, ¿sí? Si el niño es morenito y con cabello clarito, no quiere decir que la mamá lo bañe con champú de manzanilla grisi. Es un signo de desnutrición, ¿sí? Si el niño tiene a lo mejor las uñitas en forma de cuchara,
si tiene en la lengua a lo mejor algunas hendiduras, si tiene manchitas blancas en la cara, si tiene distensión abdominal. Ustedes como nutriólogos o como pediatras o como profesionales de la salud tienen la obligación de corroborar cómo está el paciente, ¿sí? De hacerle un diagnóstico integral, de voltearlo a ver a los ojos, si las escleróticas están pálidas, todo eso, o sea, nos va a indicar de cómo está el estado nutricio. Y respecto a lo dietético, aquí en específico es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, la evidencia científica sí nos habla que la fibra, o sea, que vamos a hablar más adelante, nos ayuda muchísimo a estos procesos de estreñimiento porque forma moco. Entonces hace que las heces se vuelvan firmes y esponjosas, un tipo de fibra, y la otra forma el gel y hace que puedan tener un mejor tránsito intestinal. Entonces a la hora que ustedes hagan, o sea, el interrogatorio, o sea, en este rubro que es el D, o sea, en factores dietéticos, ustedes deben de hacer un recordatorio de 24 horas, o sea, de entre semana y los fines de semana, porque yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿ustedes comen lo mismo entre semana que el fin de semana? No. Entonces la evidencia nos dice que hay que hacer 2 recordatorios de 24 horas. Ahora, ¿cómo cuantifico la fibra? Les voy a compartir este tip que yo utilizo en la consulta. O sea, y aquí se los puedo, igual se los escribo o escríbanlo para que no se les olvide. Verduras precocidas, ¿sí? Frutas con cáscara, leguminosas y cereales integrales, y no estoy hablando de pan Bimbo integral, perdón por la marca que no tiene casi fibra, ahorita les voy a mostrar. Lo cuantifico como aproximadamente como 2.5 gramos por porción. O sea, si se come entre 1 y 2 tazas de verdura, ya son 2.5. Por cada fruta con cáscara o cada porción de fruta con cáscara, 2.5. Si se come un tercio de taza de frijol, 2.5. Esto es en estándar y así lo hacen en el Subirán y en el hospital infantil. Obviamente las leguminosas tienen un poco más de fibra, pero pues de aquí a que ustedes, o sea, tomen el sistema de equivalentes y chequen, o sea, la cantidad exacta, o sea, en realidad el error es de más menos 3, 4. O sea, es lo que nosotros hemos visto en la práctica clínica. Entonces, así ustedes más o menos pueden verificar, o sea, cuánta fibra está comiendo. Y aquí, ¿qué es importante? En el niño con estreñimiento. En el niño con estreñimiento es importante investigar, o sea, la cantidad de, o sea, grasa que consumo, la cantidad de fibra que consume y la cantidad de agua que consume, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a platicar cómo nosotros sabemos qué cantidad de agua debe de ser la cantidad adecuada que les damos, en qué nos basamos para calcular los requerimientos en general en todos los niños, ¿sí? Entonces, el ABCD es básico, ¿no? Entonces, lo que les hablaba hace ratito, o sea, la antropometría, que son estos factores que ya les dije, 5 factores principales. Obviamente si su paciente, por ejemplo, y ya lo verán después, es niño especial que tiene síndrome de Down, con capacidades diferentes, o sea, hay otras fórmulas como hombro-codo, rodilla-talón, o si tiene obesidad le pueden medir la cintura o el cuello, o sea, es como fórmulas especiales, pero en general un niño sano le tomo peso, le tomo talla, le tomo perímetro de brazo, pliegue cutáneo tricipital entonces eso nos van a dar como, o sea, los índices. Entonces los indicadores bioquímicos, las dietas, los indicadores funcionales. ¿Y qué va a ser como el mejor indicio de que estamos bien? O sea, una adecuada nutrición, chicos, se va a reflejar en un crecimiento adecuado y en una composición adecuada corporal, ¿sí? Y lo que les decía de la importancia, hay 2 periodos básicos de crecimiento y 2 periodos pico, ¿sí? Una son en el primer año de vida y otra es en la adolescencia. Entonces aquí es donde debe haber mayor incremento de energía. Un lactante, o sea, en el primer año de vida, requiere 100 kilocalorías por kilo por día aproximadamente. Nosotros como adultos requerimos entre 25 y 30 kilocalorías, depende de si somos hombres, si somos mujeres, o sea, la actividad física y algunos otros factores. Pero entre más chiquito esté, mayor cantidad de energía requiere y mayor cantidad de proteína. Y esto en la infancia es fundamental, ¿sí?
Entonces aquí el punto del tratamiento nutricional es, o sea, qué darlo y cómo darlo. Muchas veces pensamos que el niño está enfermo y que necesitamos darle una dieta especial. O sea, y sí, hay algunas patologías, o sea, donde requieres una dieta especial, como con los enfermos renales, como con los hepatópatas, pero en realidad incluso el niño que vive con diabetes, y lo van a revisar con Ruth, debería de comer de manera saludable como nosotros lo hacemos. La diferencia es los esquemas de insulina. En el caso de los niños que tienen estreñimiento, la evidencia científica dice, o sea, que deben de tener una dieta correcta, hábitos saludables para que mejore los patrones intestinales. Entonces ahorita les voy a explicar más o menos cómo. Entonces, aquí más o menos les explico, o sea, le agradezco a Clio que me compartió esta diapositiva muy bonita que hizo, desde la etapa intrauterina. O sea, hay enzimas para hidrolizar hidratos de carbono. Aproximadamente en la semana 34, de la 32 a la 34, se desarrolla esta enzima que se llama la lactosa, ¿sí? Que es muy importante y ahorita les voy a explicar que es una enzima que se encuentra en borde en cepillo, o sea, arriba de las vellosidades intestinales. Cuando hay procesos infecciosos, o sea, las vellosidades se aplanan. Entonces, al aplanarse, la lactosa penetra y nos puede provocar diarrea o estreñimiento, ¿sí? Entonces, por eso los niños que son muy prematuros, o sea, la leche materna se adapta, pero, por ejemplo, a lo mejor un niño que nazca de 28 semanas y 1 kilo, se necesita darles, o sea, nutrición parenteral. O están las fórmulas para prematuro, o sea, para ciertas edades donde el 50% es lactosa y el otro 50% son maltodextrinas, ¿sí? Entonces, porque el intestino del bebé no es permeable, ¿sí? Y esto de la permeabilidad intestinal es muy importante porque el intestino es como un trenecito. Entonces, todo lo que nosotros ingerimos, si nuestro intestino no está maduro, penetra y puede provocar alergias y demás. Como yo les puse a revisar en este módulo, chicos, hay muchísima controversia, ¿sí? En Europa son los países que mayor cantidad de alergia tienen. Y allá les platico que inician la alimentación complementaria o ablactación a los 3 meses. ¿Por qué? Porque tienen la teoría de que si yo expongo al niño al alergeno, se protege. Y entonces los gastroenterólogos se pelean porque dicen que tienen que retrasar la alimentación complementaria y dar el huevo hasta los 3. Entonces es mucha controversia, o sea, obviamente los caucásicos y nosotros los mexicanos tenemos la genética diferente y cada niño se comporta de manera diferente, pero sí la normatividad o la norma oficial mexicana 043 y la OMS son muy claras. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, que se prolongue hasta los 2. Mucha gente lo está haciendo hasta los 5 años, pero esto sí lo deben de tener en cuenta. A los 4 meses ya se desarrolla un poquito más el almidón, y el almidón lo que nos va a ayudar a digerir, todos los hidratos de carbono complejos, como los cereales. Sí, los cereales que venden estos para bebés son cereales hidrolizados, entonces son un poquito más tolerables. No crean que al biberón le agregan 2 cucharadas de arroz común. Entonces esos son los que se ponen a los bebés y a los 4 meses ya el bebé está preparado para recibir esto. Y a los 6 meses enzimas para digerir, los ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a los 4 meses un pedazo de bistec a mi bebé, entonces obviamente si el bebé no tiene el peso adecuado, porque otra de las normativas para iniciar alimentación complementaria es que pese más de 6 kilos, entonces a lo mejor yo puedo generar que una alergia alimentaria, ¿no? Porque no está preparado el intestino para poder absorber de manera correcta las grasas, ¿sí? Entonces, miren, respecto a energía, hay diversas fórmulas. En adultos utilizamos el Harris-Benedict, ¿sí? En niños hay una adaptación especial que se llama Schofield o Schofield, ¿sí? Esta adaptación nos da la energía basal, ¿sí? A esta energía basal que le vamos a sumar efecto térmico de los alimentos, ¿sí? Si es nutrición enteral, 10%.
Si es nutrición parenteral, algunos autores dicen 7%, otros 8%. Actividad física, o sea, que muchas veces para que la verdad el niño tenga actividad física moderada, porque la recomendación de actividad física en niños es 1 hora, necesitaría prácticamente hacer, o sea, 2 horas de ejercicio. Díganme qué niño lo hace. Y muchas veces nosotros tendemos a sobreestimar el aporte energético porque a lo mejor nos dice la mamá, no, pues hace ejercicio, pero karate y 50 minutos. Y le damos actividad física moderada, cuando les digo que la recomendación es seguido, o sea, 60 minutos. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en cuánto vamos a agregar de actividad física. Y está el factor de crecimiento. En el primer año y en la adolescencia se agrega 50%. El resto, 30%. Cuando la niña tiene la menarca o menarquía, como le quieran llamar, se le deja de agregar, ¿sí? Y al niño, pues como no le podemos bajar el pantaloncito, o sí se lo podemos bajar, pero a lo mejor no es correcto porque no somos endocrinólogos, se supone que debe de tener ya Tanner 3. Entonces, la OMS dice que hasta los 19 años el niño deja de crecer. Así lo clasifica. Entonces, si ustedes ven las tablas, se pueden dar cuenta. Entonces, hasta los 19 años le dejamos de agregar este factor de crecimiento. El estado fisiológico es muy importante. Por ejemplo, si el niño tiene estreñimiento porque tiene a lo mejor una enfermedad inflamatoria intestinal y este estreñimiento a lo mejor le da fiebre, por cada grado de fiebre después de 37 grados se agrega 13%. Miren, a veces lo que dicen las abuelitas no está tan descabellado. No sé si habían escuchado que cuando le da fiebre al niño, luego la abuelita se avienta la dominguera de, es que le dio fiebre y creció. Entonces no es que le dé fiebre y crezca, es que le dio fiebre y bajó de peso porque incrementó su gasto energético por esta liberación de interleucina. Entonces adelgazó el niño y se ve más larguito. Entonces la temperatura, las patologías y las enfermedades modifican el gasto energético. Y nosotros no podemos agregar, o sea, factores de estrés, o sea, sin estar documentado, ¿sí? Y si mi niño tiene, o sea, muchísimas enfermedades, se escoge la enfermedad principal. O sea, no le voy a agregar por fiebre, o sea, por cáncer, no, o sea, se escoge la principal porque si no podemos sobreestimar. Y entre esto y las fórmulas que hay de la FAOMS de recomendación energética, que ahorita se las voy a mostrar, no debe de haber una diferencia de más del 30%, si no lo están haciendo mal. O sea, lo que les dé el total de energía en esta fórmula, entonces les debe de dar igual en las tablas que ahorita les voy a enseñar. Estas fórmulas no se preocupen. Yo, o sea, no sé si han checado sus correos institucionales, les he estado mandando material adicional. Les voy a mandar unas tablas que yo tengo para que formen como un tipo cerebro de bolsillo y lo guarden en la bolsa y puedan como consultarlo. Ahí viene la fórmula específica y les digo, o sea, les voy a pasar como varias fórmulas que es les digo, el hijo chiquito del Harris es el Scofield. Para prematuros se utiliza otra fórmula que se llama Cadwell-Kennedy. Para niños obesos hospitalizados se utiliza otra que se llama Dietz. Y hay otra más que se llama Seashore. Entonces sí es muy importante que todos, o sea, conozcan como estas fórmulas para su práctica clínica. Y entonces pueden sacar como varias. Miren, aquí les digo, está dividido por niños y por niñas. Y, o sea, viene la constante y tienen que hacer las sustituciones, restar o sumar, y a esto agregar lo que les comenté. Entonces, miren, para los líquidos se utiliza una fórmula que se llama Holiday-Sigar. Esto que les estoy diciendo, o sea, es requerimiento. Acuérdense que requerimiento es lo mínimo que necesitamos, ¿sí? O sea, respecto a requerimiento de líquidos y en estreñimiento sí es muy importante. O sea, aquí en México tenemos la jarra del buen bebé. Otros autores nos dicen 1 mililitro por kilocaloría, ¿sí? Pero en general los líquidos y esta fórmula de Holiday-Sigar, o sea, es más o menos así. 100 mililitros por kilo hasta los 10 kilos, ¿sí? De los 10 kilos en adelante son 1000 mililitros más 50 mililitros extras por cada kilo extra. O sea, por ejemplo, o sea, si pesa 11 y son 1000 mililitros por 10, pues ya tiene 1000. Y entonces si pesa 11 le agrego yo 50 y son 1050. Si pesara 12 son 1100. Si pesara 13, 1150.
y así sucesivamente. Cuando pesa después de 20, son 1500 mililitros más 20 mililitros por cada kilo extra. Esto en la práctica cotidiana se les va a hacer como un poquito más sencillo, pero sí necesito que lo practiquen, o si se les hace a ustedes más sencillo, 1 mililitro por kilocaloría, o sea, eso le pueden, o sea, ustedes otorgar. Tenemos que tomar en cuenta, o sea, varios factores en los niños enfermos, o sea, sobre todo si les digo que tengan alguna enfermedad inflamatoria intestinal que les ocasione diarrea o que les ocasione estreñimiento, como pérdidas por fiebre, hiperventilación, sudoración, hipertiroidismo, pérdidas gastrointestinales o renales, o incluso falla renal, porque estos factores van a hacer que se modifique, o sea, todo el requerimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros a lo mejor tenemos una restricción hídrica en el paciente hepatópata porque tiene esta condición que les digo que se llama ascitis, que es agua intracelular en el abdomen, o sea, y se caracteriza por un signo de ola, o sea, no le podemos dar tantas aguas, o depende de si le están dando agua por otra vertiente, o sea, que le pueden dar a lo mejor agua intravenosa si está hospitalizado, si está ambulatorio, pues es un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, cuando tiene diarrea o cuando tiene estreñimiento, se tiene que dar la cantidad de agua necesaria. Cuando el niño tiene sed, o sea, quiere decir que ya está deshidratado. Entonces, nosotros no nos tenemos que esperar a que le dé sed al paciente para poderle otorgar, o sea, el agua, ¿verdad? Estas son las tablas que yo les mencionaba. Estas tablas vienen por edades, si ustedes se fijan, del año de edad a los 18 años. También hay unas tablas que están por meses del mismo autor. Y vienen divididas como de niños y niñas. También la pueden encontrar en el Nutridatos, les digo, o en algunos otros libros. Son las fórmulas de predicción de la FAOMS. Entonces esto es lo práctico en la consulta, porque más o menos si yo veo, o sea que mi niño tiene 1 año, yo le voy a dar 934 kilocalorías. Y no dista tanto de la realidad. Les dije que al año se triplica peso y se duplica talla. Si un bebé nace pesando entre 2,500 y 3,500, entonces si yo multiplico, supongamos que nace de 3,500, 3,500 por 3, que sería lo mínimo, más o menos son 10 kilos. Entonces, si yo divido 934 entre 10, son 100 kilocalorías por kilo. Esto les hablo de un niño sano. Si tiene desnutrición, agrego 30. Los niños que gastan más energía generalmente son los cardiópatas, sobre todo los cardiópatas que tienen patologías cianógenas, estas que tienen cortocircuito y que tienen que cambiar sangre arterial por venosa. Entonces, y más o menos se van sumando 100 kilocalorías hasta que llegan a la adolescencia. O sea, por ejemplo, a los 2 requieren 1100, a los 3 1200, a menos de que, o sea, hiciera muchísimo ejercicio o tuviera algo como súper especial, modificamos. Pero en la práctica, o si no traen las tablas, o sea, para que no se rompan el cerebro o no piensen, ay, le tengo que dar el súper exacto, o sea, no. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que si a lo mejor yo tengo un niño de 4 años, pero tiene talla de 2, si yo le doy la energía de 4, voy a sobreestimar. Entonces, la energía en estas tablas se adapta a la talla, ¿sí? O sea, si el niño, o sea, está por debajo de, o sea, la talla de su edad, hay que ajustar aporte energético. Porque a pesar de que, o sea, 3.3 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad, sigue prevaleciendo, o sea, la desnutrición, ¿sí? Y sobre todo la desnutrición crónica o la talla baja, donde hay afección en talla, sobre todo en el área no tanto urbana, sino en el área rural. Estas son las de las niñas. Y generalmente en las niñas, si el aporte, ¿se acuerdan que allá era como 900, aquí es 851? Las mujeres requerimos menos energía porque tenemos menor cantidad de músculo. Y el músculo es el tejido metabólicamente activo, ¿sí? En teoría, les digo, el requerimiento y el gasto energético es muy diferente, ¿sí? Respecto a las proteínas, más o menos no nos debemos de pasar de 4 gramos por kilo por día. También entre más chiquito esté, mayor cantidad de proteínas requerimos. Aquí está, o sea, un promedio de cuánto es lo que
lo que se requiere de proteínas. Y aquí, ¿qué es lo ideal? Pues el seno materno, ¿no? O sea, entonces el seno materno en los primeros meses de vida tiene el aporte adecuado, ¿sí? Si no pudiéramos darle seno materno por X, Y, Z razón, que en realidad se cuentan con los dedos de las manos, y yo no les tendría que estar diciendo esto, pero hay ocasiones que se tiene que a lo mejor dar un sucedáneo de leche materna. La fórmula inicio, por ejemplo, tiene 1.2 gramos de proteína en 100 mililitros versus la fórmula de continuación que tiene 2.1 gramos. Tiene mayor cantidad de proteínas la de continuación porque como bajamos la cantidad de tomas y ya la fórmula no es como el alimento principal, iniciamos con la alimentación complementaria, que aunque la norma diga que iniciemos con carne, pues muchas mamás siguen teniendo miedo y inician con verdura, ¿verdad? Inician con 4 cucharaditas de verdura, como ya vieron con Clio, que van hasta media taza, y entonces pues no cubrimos con el aporte de proteínas, pero entre más chiquito esté, mayor cantidad de proteínas requiere. Un prematuro, por ejemplo, o sea, requiere muchísimo más, porque un prematuro del primer trimestre incrementa más o menos 35 gramos por kilo, 35 gramos al día y medio centímetro de manera semanal. Un lactante, o sea, que nace con peso adecuado y talla adecuada, el primer trimestre es cuando más crecen 20 gramos más o menos. Entonces todo se ajusta. ¿Y en qué casos? O sea, yo me puedo ir por arriba de la cantidad de proteínas cuando el niño está desnutrido, pero no severo. Entonces y la albúmina está baja, entonces yo puedo dar más proteína. Cuando tengo a lo mejor una linfagiectasia intestinal, cuando tengo una enteropatía perdedora de proteínas, ¿sí? Me puede ir hasta 4, no más cuando está el niño quemado, me puede ir hasta 4 gramos por kilo por día, que a lo mejor dicen es muchísimo, pero si ustedes le hacen un recordatorio de 24 horas a un niño, más o menos se van a dar cuenta que es el aporte, ¿sí? O sea, yéndonos básico a la leche entera. La leche entera en una taza tiene 9 gramos. Supongamos que un niño de 1 año de edad, o sea, se toma 3 tazas, ¿no? O sea, que equivaldrían a 3 bibis de 8 onzas, ¿no? Entonces, 9 por 3, 27. Díganme, solo de pura leche, más los extras. Entonces, sí es muy importante que ustedes den la cantidad adecuada de proteínas y que cuantifiquen qué cantidad de proteínas hay. Porque muy seguido a mí me llega la consulta, es que, ¿sabes qué, Karina? Le di leche en la mañana, leche en la noche y le di un Pediasure. Les hago el recordatorio y le están dando como 6 gramos de proteína, o sea, por kilo por día. Pobre riñón, y entonces, ¿por qué creen que funciona dieta de la zona, dieta Atkins? Porque para ustedes metabolizar una proteína requieren el cuádruple que para metabolizar un carbohidrato o una grasa. Entonces el niño, en vez de hacer proceso de síntesis o anabolismo, empieza a catabolizar. Entonces esto sí es muy importante, ¿no? Entonces, ya adentrándonos un poquito más, sí, yo le puse a grabar, espero que se esté grabando, si no me da el ataque, o sea, ya ven que con las preguntas, si tienen alguna pregunta, chicos, o voy muy rápido, o no se escucha, por favor, o sea, háganmelo aquí saber, con mucho gusto, estoy para, a ver, no sé, yo veo que está el botoncito rojo de grabando, pero igual si quieren le vuelvo a apretar. Ok. Si tienen alguna pregunta, repito, o sea, estoy abierta. O si les digo, no me escuchan o voy muy rápido.
En este caso sería, o sea, lo primero, José Antonio, que te recomiendo es que digas cuando se clasifica desnutrición, que ya lo van a ver con la doctora Ladino, o sea, primero debes de decir desnutrición, o sea, si primero se le pone nombre y apellido, o sea, si está afectada la talla, le pones crónica. Si está afectado el peso, aguda. En este caso sería una desnutrición aguda de intensidad moderada según Waterloo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el peso para la talla está de 70 a 80%. Entonces, como límite máximo en la desnutrición, tendría que ver, o sea, cuál es el motivo de la desnutrición. O sea, si es una desnutrición, acuérdense que hay dos tipos de desnutrición, o no sé si ya lo han leído. Hay una que es por déficit de ingesta y otra es por alguna patología. Entonces, tendríamos que ver si la desnutrición es por déficit de ingesta, o sea, tendríamos que dar la energía adecuada. Y si es por alguna patología en específico que esté afectando la albúmina, entonces, o sea, nosotros podemos incrementar proteínas. Entonces, tendrías que ver, o sea, cuál es la etiología de la desnutrición. Si es porque el niño no está comiendo bien, entonces hacerle el recordatorio de 24 horas. Por ejemplo, si un niño está comiendo, o sea, si requiere 1000 y está comiendo 500, no nos podemos ir directamente a los 1000 porque caeríamos en síndrome de realimentación. Lo tenemos que hacer paulatino y si come la mitad del requerimiento, o sea, hasta llegar al requerimiento. Entonces, más o menos, si es lactante menor, yo te sugiero que sean 2 gramos por kilo por día. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, continuamos con lo de la fibra y sus beneficios. Entonces les comentaba que la fibra engloba a todas aquellas sustancias que nuestro aparato digestivo no puede digerir y por lo tanto absorber. Son sustancias generalmente de tipo carbohidratos. Yo no he conocido, a lo mejor la carne tiene fibra pero muy moderada. O sea, las grasas, pues a lo mejor algunas grasas con proteína como nueces y almendras tienen fibra, pero trazas. Pero en general, o sea, la fibra se caracteriza por estar en los carbohidratos, en las frutas, en las verduras y en los cereales, ¿sí? Entonces está la fibra soluble, la fibra insoluble. Y aquí en el cuadro, no sé si lo alcanzan a ver, les menciono, o sea, cómo es o sea, y en qué porción del intestino actúa. La fibra soluble desde el estómago actúa disminuyendo el vaciamiento gástrico e incrementa la distensión gástrica, por lo tanto nos ayuda a generar sensación de saciedad. En el intestino delgado, o sea, baja el tiempo de tránsito intestinal, forman soluciones viscosas, que son estos geles que les comentaba, y como efecto fisiológico adicional, la fibra baja la absorción de glucosa y lípidos, actúa como coladera. O sea, por eso yo les digo en los niños, o sea, la Academia Americana de Pediatría, niños menores de 1 año, no sugiere jugos. Si tiene más de 1 año, lo máximo que ustedes le pueden dar son 150 mililitros o el equivalente en onzas. Y no es que sea malo, pero el jugo de cruceros, o sea, de crucero de litro, o sea, que nos lo tomamos en 1 minuto, o sea, ¿cuántas naranjas tiene? Entre 10 y 12. Saquen cuánta energía tiene. No es que sea malo, pero la carga glicémica es muy alta y la cantidad de energía es muy alta. Y si ustedes tienen picos de glucosa, que ya lo verán en diabetes, o sea, lo que pasa con esto es que no se genera este ciclo de hambre-saciedad. Entonces empieza como a fallar. Entonces es muy importante que ustedes ingieran, o sea, tanto fibra soluble y fibra insoluble. Entonces en el colon proximal hay fermentación bacteriana y hay también actuación de ácidos grasos y las grasas. Entonces aquí la fibra insoluble lo que hace es un efecto esponja, donde incrementa la fermentación bacteriana y disminuye el tiempo de tránsito intestinal, así como la actuación de los ácidos grasos, ¿sí? También tiene efectos prebióticos, incrementa la absorción de sodio y agua, la proliferación de la mucosa intestinal normal, o sea, y aquí baja el pH del intestino, incrementa el volumen intestinal y baja la absorción de grasa y azúcar. Entonces la fibra no nada más nos va a ayudar para el tránsito intestinal, sino para efectos fisiológicos, tanto de saciedad, de factores prebióticos, y para que tengamos una absorción más adecuada, ¿sí? Fíjense, ¿cómo puedo yo identificar que un alimento tiene fibra? Así de cajón. Cuando un alimento tiene fibra, la masticación de los alimentos con fibra requiere más tiempo
y produce mayor y más rápida saciedad que los alimentos sin fibra. Entonces yo les digo, a lo mejor si se comen una galleta, o sea, con mucha fibra, van a sentir como o sea, como pastosito, versus a lo mejor si se comen una fruta que casi no tiene fibra, donde rápido va a pasar. Entonces, al ustedes tardarse, acuérdense que el efecto saciedad tarda 20 minutos en generarse. Entonces, esto es muy importante. La población en general, las personas con estreñimiento, deben de consumir también una variedad de fibra contenida en los alimentos. Pero, o sea, falta evidencia científica que recomiende el consumo de fibra en estreñimiento. O sea, en general, los niños, y aquí les puse el requerimiento, requieren, o sea, lo último que salió, antes era edad más 5, o sea, a la edad le agregaba 5 gramos. Y ahora el último requerimiento es 14 gramos por cada 1000 kilocalorías. Entonces, si el niño requiere, o sea, se saca en base a las kilocalorías. Si el niño requiriera 1500, tendrían que hacer una regla de 3. O sea, si en 1000, o sea, kilocalorías, yo le ocupo dar 14 gramos, si yo le doy 1500 kilocalorías, diagonal, ¿cuántos gramos le tengo que dar? Y si ustedes hacen esta cuantificación que yo les explicaba, que es de manera sencilla, donde cuentan la fruta, la verdura, los cereales como 2.5 gramos y las leguminosas, se les va a hacer como muchísimo más fácil. Bueno, respecto a los tipos de fibra, la insoluble actúa fundamentalmente sobre el tránsito intestinal, ya que la celulosa que contiene el salvado y las plantas verdes posee un efecto laxante. Entonces esta es la que nos va a servir, la insoluble, superior a la fibra soluble y aumenta el volumen fecal. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy la cantidad de fibra adecuada, pero no le doy agua o no le pongo a lo mejor a que haga ejercicios o a que la mamá le dé masajito? Entonces lo que voy a hacer es que el bebé se impacte. Es muy importante que tenga ingesta adecuada de fibra y que también tenga ingesta adecuada de agua, ¿sí? Entonces, está muy indicada para combatir el estreñimiento y eso es lo que dice la evidencia científica. ¿Cuáles son las fuentes? Granos enteros y productos con trigo, arroz pardo, centeno y verduras vegetales. Aquí eso es cuando ustedes tienen que echar mano, o sea, de su imaginación. Entonces, ¿cómo yo le doy al niño? O sea, a lo mejor un hot cake saludable, ¿sí? O sea, si yo le pongo al hot cake avena, si yo le pongo al hot cake salvado, ¿sí? Si yo le pongo a lo mejor amaranto o le rayo zanahoria, o sea, va a ser muchísimo mejor que si yo le doy el hot cake como tal, o sea, que nada más lleva huevo, o sea, mantequilla y leche, ¿no? Entonces, si yo le doy un pan, o sea, actualmente tienen ustedes, y sobre todo en alergias y en general, en obesidad y en todo, tienen que aprender a leer las etiquetas, qué cantidad de fibra tiene, porque ahorita les voy a mostrar y la mercadotecnia es muy engañosa. O sea, te dice alto en fibra, pero en realidad no es alto en fibra. Entonces, volviendo a la fibra, o sea, también hay fibra soluble. Esta, sobre todo, nos va a ayudar a equilibrar el colesterol, previene cáncer de colon, combate subidas de glucosa en la sangre y también ayuda a regular el tránsito intestinal. Entonces aquí, frutas cítricas, verduras, productos de avena, cebada, leguminosas, nopales, o sea, ¿sí? Y entonces la recomendación en adultos se recomienda 25 a 30 gramos de fibra por día. En hombres 19 gramos, en mujeres 13 gramos. Y como les decía, en niños está 14 gramos por cada 1000 kilocalorías o edad más 5. Ejemplo, un niño de 10 años, o sea, su edad, que son 10, más 5 de fibra serán 15 gramos de fibra. Entonces, les digo estos 14 gramos por cada 1000 kilocalorías. Entonces, fíjense, respecto a recomendaciones de consumo y qué es lo que les va a servir en la práctica. O sea, ¿cómo yo le hago para cubrir el requerimiento de fibra? ¿Sí? Más o menos en verduras, o sea, que tienen 2 gramos, le debo de dar 2 verduras al día. Entonces, aquí yo les comento, ustedes como nutriólogos pediatras o como pediatras, o sea, ¿cómo yo hago para empoderar al niño para que se coma las 2 verduras? Y las verduras van precocidas o crudas, porque si yo se las doy muy cocidas, lo único que hago es como darles el gabazo. Entonces no les va a servir de tanto, ¿sí? Entonces es muy importante que la cocción sea la adecuada. De las frutas, más o menos, pueden ser 2,5 o 3 verduras y 2 frutas, depende de la edad.
Entonces son 3. Y si se fijan entre frutas y verduras, la cantidad que debe de ser son los de sus dedos de las manos. Tampoco le tienen que dar 10 frutas al niño, porque es muy difícil. Las leguminosas son, o sea, muy importantes y tienen mucha cantidad de fibra, pero no es lo mismo que yo me haga unos frijolitos con manteca o a que yo me haga unos frijoles de la olla, ¿verdad? Entonces, también el cómo se los doy influye mucho. Las oleaginosas, con una porción, si le dan 10 almendras o 5 nueces o un puñito de cacahuate sin grasa, o sea, está bien. Entonces, granos enteros, 2.5, o sea, más o menos tienen. Entonces, si les dan 2 de granos enteros y, o sea, granos refinados, o sea, más o menos 1. Porque también, acuérdense, son niños y no les podemos hacer la restricción de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, para empezar, el niño no detecta la palabra no en el cerebro. Entonces, si ustedes más bien tienen que trabajar sobre lo educacional en el niño, ¿sí? Enseñarle a hacer decisiones inteligentes. Y en base a esto, pues el niño puede, o sea, reaccionar como mucho mejor. Fíjense. Respecto a los alimentos industrializados, está desde la tortilla de harina integral Wonder, que fíjense cuánto tiene, o sea, de fibra. Me voy a regresar poquito para que vean aquí cuánto tienen las verduras. Tienen 2 gramos. Entonces, aunque diga que son de fibra, de harina integral no tiene. La barrita tiene 1.5 gramos. El pan Bimbo multigrano linaza tiene 1.05 gramos. O sea, y les puse, o sea, lo que dice que tiene más fibra en el mercado, ¿no? Barra de avena Quaker con linaza, o sea, más o menos tiene de fibra soluble esto y de fibra soluble esto, pero, o sea, en realidad aquí, este análisis, o sea, no era como certero en la etiqueta como tal, o sea, la porción era como bastante grande. Galletas habaneras 1.9 y cereal fitness, que son 3/4 de taza 2.6. Pero en realidad para los niños esto no es como tan funcional. Entonces ustedes, les platicaba hace ratito, o sea que tienen que tomar en cuenta también lo que les diga el pediatra o el gastroenterólogo, para que vean, o sea, cuál es el tipo de problema por el cual el niño se está estreñiendo. Porque en base a eso nosotros vamos a hacer la ruta diagnóstica. Y en este esquema les muestro cómo está el intestino. O sea, aquí les decía, en borde en cepillo está la lactosa, después la sacarosa, luego la isomaltasa y luego la maltasa, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna patología o una infección, lo que se hace es que estos pelitos que están en el intestino se aplanan y al aplanarse penetra, o sea, la lactosa o algún otro ingrediente y es cuando te puede provocar, o sea, el estreñimiento o la diarrea como tal, ¿sí? Entonces, hay diversas, o sea, fórmulas lácteas especiales, o sea, generalmente cuando tienen diarrea o cuando tienen estreñimiento, o sea, pero yo lo que les recomiendo netamente es la leche materna, pero sí es muy importante y creo que ya lo vieron con Adriana, el uso de fórmulas, o sea, lácteas en algunos casos en específico, o como ya vieron en este módulo, cuando hay alguna alergia a la proteína muy severa, o sea, hay alergias al suero, hay alergias a la caseína, y se tiene que determinar el tipo de alergias, ¿no? Entonces, cuando son alergia a la proteína de la leche de vaca, les digo, puede ser de 2, o sea, al suero o a la caseína. Y lo que hacen es, o sea, hidrolizarla y por medio de calor la centrifugan y la hacen pequeñita. Una proteína se define como un polímero de más de 20 aminoácidos y que pesa más de 20.000 daltons. En este periodo donde le ponen calor para hacerla chiquitita, o sea, en vez de estar como este collar
¿Se escucha? Sí, bueno. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan clara? Ok. O se escucha bajito, ustedes me dicen. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias, Clio, perdón. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, o sea, que mediante esta hidrólisis, o sea, se hacía pequeñita la proteína. Entonces esta proteína era como muchísimo más adecuada, o sea, para, o sea, el niño que tiene alergia alimentaria al suero o a la cafeína. Es mucho más común la alergia al suero. Y la ruta, o sea, para dar esta fórmula es los niños que tienen alergias muy severas ya documentadas, incluso que se asocian a reflujo. La indicación es dar una extensamente hidrolizada, porque hay parcialmente hidrolizadas, pero estas se dan pues que el hermanito tuvo alergia y yo no me quiero exponer a darle leche materna, pero la leche materna es el alimento ideal, tiene 200 factores que no tienen todos estos sucedáneos de leche materna. Y la industria, chicos, ha sacado muchísimos, o sea, sucedáneos de leche, con decirles que hay hasta leches para generar saciedad, ¿sí? Entonces, en la diarrea generalmente se dan fórmulas sin lactosa, porque hay afección. Sobre todo tenemos que identificar qué tipo de diarrea es. Hay la diarrea osmótica, que es generalmente cuando yo como y la carga renal de solutos es mucha, y esta generalmente quito los alimentos y se quita. Y hay otro tipo de diarrea que es infecciosa, que es la diarrea secretora, ¿sí? Entonces, en las fórmulas, lo que les decía, porque también se correlaciona con diarrea, con estreñimiento y con alergias, o sea, generalmente pueden poner diferentes tipos de hidratos de carbono y por eso les puse el esquema. O sea, pueden poner lactosa, maltodextrinas, glucosa. Incluso hay una fórmula que se llama Alfaré, que tiene almidón de papa y maltodextrinas, ¿sí? Que tiene triglicéridos de cadena media y tiene triglicéridos de cadena larga. ¿Para qué nos ayudan los triglicéridos de cadena media? Los triglicéridos de cadena media nos ayudan, o sea, se absorben directamente por vía porta sin necesidad de emulsificación. Cuando yo me como una grasa, se queda una pequeña porción de lipasa lingual, luego lipasa gástrica, después emulsifico con sales biliares y me subo este carrito que es la carnitina para irme a torrente sanguíneo y unirme con una proteína y un lípido, ¿sí? Entonces así es más o menos, o sea, cómo se metaboliza. En cambio los triglicéridos se absorben directamente. Entonces si yo tengo a lo mejor un niño con una resección intestinal y que por eso tenga estreñimiento, diarrea, favorecería darle un triglicéridos de cadena media, ¿sí? En este caso, sí los venden en las farmacéuticas. El aceite de coco también puede funcionar, por eso se usa como más en adulto, o hay algunas fórmulas que tienen los triglicéridos de cadena media. Entonces, respecto a los hidratos que damos, que pueden ser diferentes fuentes. Los lípidos solamente triglicéridos de cadena larga o de media. Y las proteínas, o sea, la manera de sustitución que es hidrolizarla y convertirlas en pequeñas partículas que puedan ser metabolizadas de manera más adecuada, o dar fórmula de soya, que la fórmula de soya tienen solo dos indicaciones. Una, para galactosemia, y la otra, que la galactosemia es un error innato del metabolismo donde no se digiere la lactosa y la lactosa se acumula en el iris. Entonces los puede dejar ciegos y después, o sea, darles problemas hepáticos, etcétera. O para las menopáusicas, pero sí no se vale que les llegue a la consulta, y es un tema muy controversial, una mamá que sea vegetariana y que les diga, yo quiero darles leche de soya, porque la leche de soya tiene muchas sustancias quelantes. Los quelantes son secuestradores de nutrientes, entonces sí tienen que tener como mucho cuidado en qué fórmula prescribir, en cómo prescribir y qué cantidad de fórmula voy a dar. En el foro le subí un video de fórmulas, no sé si alguien de ustedes lo pudo revisar. En ese video, o sea, les explico cómo se calculan las fórmulas lácteas
y algunas fórmulas, o sea, lácteas adicionales. Les voy a estar subiendo videos complementarios que hicimos Clio, Lalis y yo, para que ustedes puedan utilizar en su práctica clínica y les sirva como guía y complemento, porque acuérdense que sí, a lo mejor el diplomado está prospectado para que se vea en una semana 5 horas, pero en 5 horas pediatría, o sea, la verdad yo sé que muchos no tienen tiempo, es muy, o sea, pediatría es muy amplio, chicos, y si necesitan material adicional, o sea, se pueden acercar con Clio, con Lalis y conmigo, y con mucho gusto, o sea, se los vamos a proporcionar. Entonces, respecto a la intervención dietética, chicos, en la dieta de los niños, es muy importante que ustedes, o sea, sigan ciertos lineamientos para que sea una dieta saludable, ¿sí? Sobre todo en los niños que tienen estreñimiento, diarrea, o por ejemplo, en el caso de las alergias, que también les voy a subir un recetario, o sea, un recetario de alimentos, o sea, para niños con alergia que está bien padre, y dónde seleccionar, porque incluso en el Superama hay un pasillo especial para niños con alergias. Hay 2 páginas certificadas también, o sea que están muy padres para niños con alergias. Entonces, pero ustedes tienen que tener en cuenta que deben de ser tres tiempos y 2 colaciones, ¿sí? Desayuno, colación, comida, colación y cena. ¿Sí? La dieta tiene que cumplir con las características de la dieta correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que sea equilibrada, o sea, que tenga la cantidad de hidratos suficientes, la cantidad de lípidos suficientes y la cantidad de proteínas suficientes, que sea variada, no se vale, o sea, que yo todos los días le dé calabaza o que todos los días le dé zanahoria, o sea, tiene que ser de colores, ¿sí? Para que yo detecte una aversión alimenticia, el niño me lo tiene que rechazar 20 veces. Entonces, si a mí, Karina, no me gusta el brócoli porque huele chistoso, o sea, yo no voy a heredarle ese gusto a mi niño, ¿sí? Entonces, traten de, o sea, dar variación, o sea, a los alimentos que estén en consistencia, o en consistencias atractivas para ellos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. O sea, los lípidos son 30%, están satanizados, pero si ustedes dan fuentes vegetales como grasa de aguacate, aceite de oliva que no se quema, porque mucha gente hace hasta los frijoles con aceite de oliva. Y si ustedes hacen los frijoles con aceite de oliva y lo fríen, o sea, lo siento, pero está peor incluso a que fríen la manteca, porque la manteca es una grasa mucho más estable, entonces este aceite se va a hacer más aterogénico y se va a pegar más a la arteria. Entonces, es muy importante que tengan adecuada cantidad y de proteínas se pueden ir hasta 20%, o sea, sin problema. Entonces, tienen que dividir esta cantidad de energía en los tiempos de comida. Obviamente en un bebito y cuando inician alimentación complementaria, pues no van a dar 5 veces papillas, es papilla en el desayuno, papilla en la comida y papilla en la cena. Ya esto estoy hablando a lo mejor de un preescolar y un escolar que ustedes pues ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar para el tratamiento de estos pacientes? Es muy importante cómo le vendo yo la idea a mi paciente, ¿sí? Es muy, por eso ahorita está muy en boga el tema del coaching nutricional, de los food maps y de todo eso. O sea, cómo yo doy mi consulta, o sea, cómo yo lo veo a los ojos. Acuérdense que no todos aprendemos de la misma manera. Muchos somos, o sea, kinestésicos que aprendemos tocando, otros somos auditivos, a lo mejor alguien ni necesita ver la presentación, me está escuchando y está aprendiendo, y otros somos visuales. Entonces tienen que tener un equilibrio, ¿sí? Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Resolución de problemas. Si me llega la consulta por estreñimiento, o sea, y acuérdense que una de las características que les mencioné al principio es que hiciera 3 veces a la semana. O sea, pues decirle a lo mejor, o sea, vamos a mejorar paulatinamente, no le voy a prometer que va a ser todos los días 2 veces al día, como sería lo correcto al niño, o sea, cuando ya está en preescolar o escolar o adolescente, cuando está haciendo así, o sea, va acompañada de algunas otras cosas. Y justamente no les quise hablar de laxantes, porque es un tema muy controversial y el hecho de usar laxantes implica también a veces barrer con flora intestinal. Entonces, o sea, en este caso, en el módulo de nutrición, no nos toca prescribir laxantes. Entonces, el único laxante que nosotros podemos utilizar es la comida. Entonces, por eso no se los mencioné. Entonces, el manejo del estrés, porque acuérdense que, o sea, la comida,
o sea, puede fungir como un tapón sentimental. Si yo estoy triste, o si José Antonio está triste, o si Paola está triste, o Clio, no se nos va a antojar una calabaza, ¿verdad? Se nos va a antojar, o sea, algún carbohidrato, o se nos quita o nos da más hambre. Y todo gira alrededor de la comida. Entonces el manejo del estrés es muy importante y el tipo de palabras que nosotros utilizamos, o sea, con los niños. Si yo utilizo la comida como premio o castigo y si le digo al niño, ¿sabes qué? Si te portas bien te doy un dulce, entonces yo le estoy mandando el mensaje de que el dulce es más importante que la comida y por lo tanto, o sea, el niño va a asociar, va a hacer otras asociaciones. Entonces, reestructuración cognitiva, el enfoque cognitivo-conductual por medio de estímulos es el que más se ha visto que tiene resultados para cambio, o sea, de hábitos en niños. Un hábito, la literatura dice que tarda en generarse entre 20 y 40 días. Pero en realidad, o sea, es muchísimo más difícil de lo que pensamos. Y en el trabajo con niños, o sea, mis colegas y yo hemos coincidido que no solamente es trabajar, o sea, con el niño como tal, se tiene que trabajar con el tutor, o sea, y muchas veces quien cuida, o sea, es la abuelita, se tiene que trabajar con la escuela, con la cooperativa escolar, o sea, con la lonchera saludable. Entonces es un tema como muy importante. Prevención de recaídas y manejo como a lo mejor de recompensas. El hecho de que tengas un estímulo positivo con el niño va a ser como muy favorable para que tenga como una adecuada adherencia o crecimiento y desarrollo. Entonces, respecto a la intervención dietética, pues obviamente los alimentos se compran en el para reconocer cómo es que el pescado está fresco, o sea, si el huevo gira o no gira, o sea, está fresco o no, o qué voy a elegir, o sea, todos los alimentos a limitar que son los que están del lado derecho, o sea, generalmente utilizan glutamato monosódico, que es una sustancia adictiva, y son aquellos que se caracterizan, son estas bolsitas de plástico que suenan, o sea, esas generalmente tienen el glutamato monosódico, que es un conservador y es adictivo. Entonces, por eso no te puedes comer, o sea, solo una, ¿no? Perdón por la marca aquí. O sea, el refresco tiene ácido fosfórico que roba calcio de los huesos, entonces un niño no tiene por qué tomar refresco. Adicionalmente al azúcar, ¿verdad? Todas las galletitas e incluso las nuevas tendencias para manejar sobrepeso y obesidad te hablan sobre la densidad energética, alimentos a lo mejor que son copiosos, que generan saciedad y no alimentos compactos que tienen mucha energía, ¿no? Pero aquí vemos las papas fritas y las papas a la francesa, entonces si tú vas a McDonald's o a Burger King o a Carl's Jr., o sea, por 5 pesos, o sea, aumenta el tamaño del producto, pero ¿qué estoy perdiendo ahí, no? Entonces nosotros creemos que ganamos dinero, pero no. Entonces váyanse al mercado, o sea, a mí me da muchísimo coraje luego con mis alumnos, les pregunto, a ver, dime las verduras, chayote, calabaza y zanahoria, cuando somos un país rico en verduras, pues hay muchísima cantidad, incluso hay este calendario de frutas y verduras que ustedes pueden escoger, entonces que es muy favorable, pero es muy importante que ustedes incluso conozcan lo básico, o sea, que son los gráficos, las normas oficiales, que es la 043, qué significa el plato del bien comer, muchos le dicen buen comer, que está por colores, a mí no me gusta, a mí me gusta más la pirámide, porque yo no creo que sea igual un tamal y un pan Bimbo blanco que una tortilla de maíz, o sea, y si pones la tortilla de maíz al comal y la calientas, bajas el índice glicémico. No es lo mismo las fresas que la sandía, o sea, o la frambuesa, no es lo mismo la zanahoria que el nopal. Entonces, sí, ustedes lo pueden utilizar como gráfico, pero tienen que ser muy específicos. Se supone que es un semáforo, esto es en libre cantidad, pero acuérdense, chicos, si yo le doy 1 kilo de sandía y el niño requiere medio kilo de sandía, lo va a acumular en forma de grasa. O sea, hay pacientes que presentan sobrepeso y obesidad que comen kilocalorías vacías, pura chatarra, pero hay niños que comen súper saludable, pero comen muchísimo. Entonces, o sea, aparte de tener obesidad, están con malnutrición, porque tienen muchas deficiencias, y otros están sobrevitaminados, y acuérdense que todo se metaboliza a nivel hepático y a nivel renal, y eso también es malo. O muchos están
muchos de los papás en mi consulta, o sea, diaria me dicen, oye, Karina, un suplemento, pues dale de comer bien, si no le vas a dar de comer bien y tiene alguna otra patología, pues sí te puedo recomendar, pero si ustedes le dan una dieta correcta al niño, incluso que tiene estreñimiento, diarrea o alergia, no es necesario que den un complemento o un suplemento. En muchos casos sí, por ejemplo, los hepatópatas doble gotero de polivisol, o sea, en los niños que tienen fibrosis quística también, en los niños que tienen desnutrición, la OMS te da lineamientos de, o sea, única dosis de vitamina A, 50,000 unidades. O sea, si hay patologías que lo requieren, o sea, en acidosis tubular renal, hay dos por los cuales más comunes el niño se detiene en el crecimiento de talla. Una es la acidosis tubular renal, que se corrige con citratos y con dieta, y otra la fibrosis quística, que es cuando el ion sodio y el ion cloruro no se pueden juntar, se hace un moco, se tapa vía pancreática, tienes que hacer reemplazo de enzimas. Pero para que un niño se retrase en crecimiento, o sea, necesita de verdad tener una dieta muy, muy carente, o sea, o falta de proteínas. Es por eso que les decía que en la sierra todavía siguen proteínas que ellos requieren, porque ya se da mucho de que ya no me alcanza para ya no me alcanza para la leche y le doy agua de arroz. Entonces sí le estoy dando la energía, pero no le estoy dando la cantidad de proteínas adecuada y por lo tanto el niño, o sea, puede tener tendencia, o sea, a desnutrirse. Entonces tienen que valorar desde de qué región son. No es lo mismo los que son del norte, o sea, que son altos, a los que son de Oaxaca, que son un poquito más pequeñitos, ¿sí? La talla del padre más la talla de la madre nos da una fórmula que se llama talla blanco familiar, que ustedes pueden utilizar para más o menos valorar cuánto va a medir su paciente, o sea, al término de la menstruación en su defecto, o sea, el niño, o sea, cuando cumple los 19 años, ¿sí? Entonces, la decoración de alimentos también es muy importante, ser creativos. Luego le dan la fruta, la verdura y la fruta muy pachichi, o sea, entonces, ni a nosotros se nos antoja, o sea, de verdad traten de utilizar la creatividad. Yo sé que a veces no hay tiempo, pero en la consulta, o sea, de verdad se los van a agradecer. En vez de darles jamón, denles a lo mejor hagan un lomo de cerdo con sal de grano, y es muchísimo más saludable a que le den este jamón. Un día métanse a YouTube y a buscar videos de cómo hacen el jamón. Entonces hay pechugas de pavo especiales que tienen menos. Por eso les dejé estos trabajos de investigación en el módulo de alergias, para que ustedes se den a la tarea de, si yo voy a recomendar, tengo que probar, tengo que irme a los pasillos, hasta es divertido. O sea, incluso tuvimos una alumna en los diplomados, o sea, que hace videitos, igual si les interesa luego les comparto, y analiza los alimentos. Entonces, o sea, vayan y revisen las etiquetas, vayan y revisen los alimentos, o sea, hagan como sus programaciones especiales, hagan actividad física, no les digo deporte porque luego piensan que deporte es meterte al gimnasio, el mejor gimnasio es la calle. Entonces pónganse, o sea, recomiéndenle salir a jugar pelota, salir a caminar. Aparte tiene múltiples beneficios, o sea, también mejora muchísimo la motilidad intestinal, o sea, mejora la resistencia a la insulina y a la resistencia a la glucosa y la secreción de insulina. Se segrega un antidepresivo natural, entonces es muy importante. Aquí, o sea, el comer frutas y verduras también es como básico, y lo que les decía, cumplir las 5 porciones, ¿sí? Si ven que el niño se va más hacia sobrepeso y obesidad, pues déjenle tres verduras y 2 frutas. Entonces, solamente cuando el niño tiene los triglicéridos muy por arriba de lo esperado, se restringe, o sea, la cantidad de frutas, pero cuando tienen niveles por arriba de 1000, que sí hay, o sea, sí hay algunas enfermedades hormonales que te provocan eso, pero si no, o sea, 2 frutas y 3 verduras, tampoco, o sea, les vamos a dar, si se come una más no hay ningún problema, o sea. Entonces, evitar todo esto de la mercadotecnia y la comida chatarra. Obviamente, si tenemos una fiesta infantil, o sea, tampoco los vamos a aislar de la sociedad, ¿verdad? Podemos ir perfectamente a la fiesta infantil,
pero pues yo digo, ya la regué, o sea, desayuné menudo, como pizza y ceno tacos. No, pues no, o sea, si voy a comer pizza, o sea, procuro darle, o sea, un huevito con verdura a mi niño y procuro darle una porción de fruta adecuada y, o sea, a lo mejor le doy la pizza, pero, o sea, si tengo que elegir pizza, cojo una pizza con verduras y en la noche también cuido la alimentación. El chiste es que sea un equilibrio y no, les digo, no aislar a los niños, pero buscar y volver a lo tradicional, que en general todos los programas de salud, les comento, yo trabajo en Secretaría de Salud y, o sea, Clio también investiga mucho sobre sobrepeso, obesidad y hábitos alimentarios, y trabaja en universidades de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara y hace diversos estudios. Nos hemos dado cuenta de eso, o sea, volver, o sea, la alimentación, o sea, tradicional, o sea, que los alimentos no sean industrializados. Hay un chorro de mitos, o sea, alrededor de la nutrición infantil. Incluso prefieren darles alita de pollo que tiene muchísima más grasa que un pedazo, una tostada de a lo mejor de lomo, que es carne magra. Entonces, fíjense en qué recomiendan, el tipo de alimentos que recomiendan y sobre todo cuando el niño está enfermo. Lo que les decía hace ratito de el ambiente en las comidas. Entonces, es súper importante. Entonces, en general, si ustedes se fijan, yo estuve haciendo como una revisión extensa y justo platicaba con Clio, porque le decía, ¿sabes qué? Los nuevos artículos de estreñimiento, o sea, te hablan de que tienes que dar una dieta correcta, o sea, no hay como información concluyente que te diga, dales este alimento y vas a mejorar el patrón. Entonces, la dieta correcta y la educación en el paciente es crucial. O sea, que ustedes sepan prescribir, o sea, qué cantidad de energía, pero con qué tablas, como yo les decía. Entonces, o sea, que utilicen las tablas de la FAOMS o la fórmula de Scofield. Si yo le voy a recomendar agua, o sea, ¿cómo le recomiendo agua? ¿Y qué estrategias, o sea, para que se tome el agua? Porque yo le puedo decir, tómate 2 litros, o sea, si yo le digo al niño, tómate 2 litros, pues no va a saber cómo tomárselo. Entonces ustedes le deben de decir a lo mejor, o sea, al levantarte te tomas un vaso, te llevas en el lunch, en vez de darles juguitos o leche o así, le dan otro vasito de agua, ¿sí? En la comida le pueden dar antes de comer para que no interfiera la digestión, otro vasito a media, o sea, el chiste es que lo distribuya durante el día y que se vaya formando el hábito y que no espere a que le dé sed. Ahora, también los alimentos tienen agua, ya hay actividad, o sea, de agua en los alimentos. O sea, la leche tiene, como les decía, la leche materna, el 80% de su contenido nutricional es agua. Entonces, o sea, ahí ya no necesitan darle agua al bebé. Necesitan ser como muy específicos en qué recomiendan y cómo recomiendan, y sobre todo en los niños, porque actualmente hay muchas iatrogenias o errores, como le quieran llamar, respecto a cómo alimento al niño. Entonces, miren chicos, como la reunión está prospectada hasta las 10, estoy 10 minutos aquí para ustedes, para contestarles como todas sus dudas alrededor, si quieren preguntar de alergias, si quieren preguntar de diarrea, si quieren preguntar de estreñimiento, o si tienen alguna duda adicional. Les pido una disculpa por los errores técnicos. Yo había estado familiarizada más con lo del Webex, apenas me estoy familiarizando con lo del Skype, pero les digo, estamos en la mejor disposición. De hecho, yo junto con Clio y Lali somos las creadoras de este proyecto que queremos mucho, y si ustedes necesitan que yo o alguien más les dé como alguna charla, o sea, extra para reforzarlo, les queda como algún sesgo, estamos como en la mejor disposición. Gracias, Clio, que a pesar de todas tus pendientes estuviste aquí acompañándome. Es que, ¿saben qué? Entré en caos porque no podía acomodar lo de la presentación, no se escuchaba el audio, entonces sí fue un poquito traumático.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Mira, yo no estoy cerrada, la verdad. Muchos de mis colegas están como, la leche de vaca tiene como propiedades específicas y tiene mayor biodisponibilidad de calcio, fósforo y el perfil de proteínas es un poco mejor. Pero de repente, o sea, sí me han llegado mamás a la consulta piquis, o sea, de que quieren una lechada. No es lo mismo comprar la silk que prepararla. Si tú me aseguras que la vas a preparar, o sea, yo a lo mejor vería qué tan aplicada es la mamá, o sea, para darle otros alimentos, o sea, con calcio y poderse lavar. O sea, y hay que ver por qué no se la quiere dar. En los alérgicos, ¿sabes qué? Es muy común, porque luego dicen que la leche produce mucosidad. O sea, lo científico te dice que no es cierto, pero yo he comprobado en mis pacientes, o sea, que quitas la leche y el moco en la nariz se disminuye. Entonces, si la mamá te lo, o sea, tú de cajón no te recomiendo que o sea, que lo des. Pero si llega una mamá que te dice, o sea, porque conoce a su hijo y que te dice que la leche le produce moco, puedes buscar otras alternativas, siempre y cuando, o sea, te cerciores de que cubras con el requerimiento de calcio y fósforo, que más o menos es entre 800 y 1200 miligramos. Ahora, yo no recomiendo que se quite la leche hasta después de los 5 años. O sea, ya por ejemplo un adolescente, o sea, y una vez, a mí me encanta el quesito y así, intenté quitarme la leche. Sí, o sea, la digestión es mucho mejor así, pero sí es como bastante complicado. Entonces, a lo mejor si le quita la leche y le deja productos lácteos que tiene, o sea, estos productos fermentados que adicionalmente de actuar como prebióticos, probióticos y mejorar todo esto, tienen cantidades de fibra, pues sí podría ser como una opción. Pero quitar todos los lácteos antes de los 5 años, sin algún motivo en específico, está muy complicado. Yo no te lo sugiero, la verdad, innecesario. Si no, mejor, o sea, y tendrías que trabajar más bien educacionalmente con la mamá y hacerlo a lo mejor, o sea, estas famosas lechadas. Te digo que la comercial que yo conozco, que es la Silk, no es muy buena. Ahora, esta pregunta es muy interesante porque, o sea, incluso la leche, o sea, muchas tienen muchas hormonas. Entonces hay una leche que se llama Bove, que es leche que se supone que es leche orgánica. De hecho, Clio la consume, yo no la he probado porque yo no tomo leche como tal, más que productos lácteos, pero he escuchado que es muy bueno. Miren, yo no trabajo para ninguna marca, pero sí me gusta recomendarles. Por ejemplo, el Dentro, que también es un gelecito que pueden utilizar en Superama, ayuda mucho al patrón intestinal. En los niños hay otro prebiótico que se llama Floratil, o sea que generalmente se da de acuerdo al peso. Le das desde medio sobrecito en una onza de agüita caliente y les ayuda muchísimo. O el Soful azul, cuando por ejemplo la mamá tuvo antecedente de haber tenido un niño con alergia o tiene antecedente de ser muy alérgica, o sea, lo que yo les sugiero es que actúen mucho sobre la dieta de la mamá. No le pueden quitar todo, o sea, excluyan primero a lo mejor todos los alimentos que tengan, o sea, la alergia más común es la de la proteína de la leche en los niños. Entonces, le pueden quitar los productos lácteos a la mamá o sea, que hay evidencia científica que dice que sí, que no, y le pueden dar un prebiótico 2 meses antes de que nazca el bebé. Nace el bebé y entonces o sea, tratar de que sea de forma vaginal para que absorba esta microbiota y que se lo pegue los 20 minutos. Eso es como súper importante. Muchas gracias, Paola, por tu comentario. Gracias, Rocío, qué linda. O sea, en este caso quiero entender que tiene nutrición parenteral o cómo. Es que dice, en el caso de un lactante de 0 a 6 meses, en el caso de un lactante donde no hay lactancia materna ni alimentos complementarios, ¿cuáles son las medidas que usted toma? O sea, no fórmulas. Entonces, si no hay lactancia,
hay nutrición parenteral. Es que acuérdense que lo que puede ser, o sea, hay fórmula. Ok, mira, lo que pasa es que la fórmula láctea, o sea, en este caso, yo la verdad no se los recomiendo. Miren, la fórmula láctea no es más que leche de vaca que le quitan la grasa animal, le adicionan grasa vegetal y la fortifican. Pero es leche de vaca, o sea, y tanto nos estamos quejando de la leche, o sea, y no es no es un alimento vivo versus la leche materna. No tiene inmunoglobulinas, o sea, no tiene estos factores protectores contra obesidad. El niño no decide cuánto quiere comer, nosotros le damos lo que creemos que él requiere. O sea, cuando el bebé en el primer trimestre requiere entre 3 y 4 onzas por biberón, o sea, cada 3 horas. Y muchas veces muchas mamás le dan hasta 5 porque no se llena. Y en cambio la leche materna, o sea, tiene estas propiedades que hacen que el bebé se regule, o sea, regule la ingesta, tenga un mejor apego. Imagínense desde tenerlo en el pecho y que esté escuchando tu corazón, o sea, el latido de tu corazón, que esté absorbiendo este tipo de sustancias, eso le ayuda muchísimo, muchísimo al bebé. Entonces, si le das fórmula porque no puedes, les digo que es con los dedos de las manos, o sea, las contraindicaciones de la lactancia materna son errores innatos del metabolismo, alguna alergia muy severa, pues se supone que la fórmula ya tendría que tener todo, o sea, ya tiene como las vitaminas y los minerales. En el, no sé, Antonio, si contesté tu pregunta, entonces, solamente que o sea, habría que seleccionar más bien, o sea, el tipo de fórmula que le vas a otorgar al niño de acuerdo a su condición clínica. Gracias. Tenemos todavía 2 minutitos. Paola, te estoy leyendo. Si quieres, podemos ver, o sea, ya la siguiente semana entran al siguiente tema que es cáncer y yo continúo con nefro, que nefro sí les voy a dar charla por Skype, les voy a pasar material y vamos a hacer como un examencito, pero si quieres que les dé diarreas también por Skype, con mucho gusto, o sea, se los doy. Hay un caso clínico, nada más que sí tendría que ser o sea, yo creo que unas 2 semanas más o menos. Quedaré en el escritorio para los que les interese. Si hay ya un grupo de 3 o 4 que quieran diarrea, o sea, para que les explique los mecanismos de diarrea, será cuestión como de prepararles bien la platiquita y se las doy con mucho gusto, pero les digo, sería cuando yo me reincorpore con ustedes, porque la siguiente semana, o sea, van a ver onco, y luego yo entro con nefro una semana. Entonces, y en nefro, o sea, también vamos a tener sesión por aquí, porque les voy a, nefro es un poquito más complicado, sí necesito que me escuchen y vean para explicarles como bien todo lo del paciente nefrópata. Pues muchas gracias, chicos, por su atención. Otra vez, una disculpa. Muchas gracias, Clio, me salvaste, gracias. Gracias por acompañarme estas horitas. Gracias, Lalis, también por gestionar el espacio aquí en Skype y generar la reunión. Les reitero, muchas gracias. O sea, estamos a sus órdenes. Muchas gracias a Clio también por compartirme algunas de sus diapositivas. Es la mejor haciendo. O sea, espero que se haya grabado la presentación. Yo le piqué grabar, pero ya con el estrés.
Muchas gracias, Karina, tocaya. Entonces, estoy a sus órdenes, les recuerdo. O sea, hubo unos errorcitos como en lo de las fechas de lo del Moodle de las actividades. Voy a corroborarlo, todavía tenemos esta semanita y el fin de semana para realizarlo. Como les comenté, es un tema pesadito, pero si yo no les estructuraba hacia alergias y el tema de diarrea, iba a ser más complicado que ustedes los comprendieran. Entonces, si es necesario, pues igual, o sea, abrir un poquito más el margen, o sea, si se siente que es mucho para la entrega de todas las actividades, pero sí les pido, o sea, que realicen todas las actividades porque es como aquí no es presencial, o sea, construyendo ustedes su propio conocimiento es como van a aprender de mejor manera. Pero entonces, muchas gracias. Voy a guardar como la liga para, espero que se haya grabado. Si no, ya les prometo que la de diarrea y la de nefro sí la grabamos. ¿Va? Entonces, que tengan muy bonita noche y muchísimas gracias por su tiempo. Les chequen sus correos institucionales, por favor. El día de mañana les voy a mandar las tablas para que tengan como todas las fórmulas. ¿Sale? Bueno, bye. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches.